La inteligencia artificial está cambiando el mundo, pero hay algo muy curioso. Para muchas personas, sobre todo aquellos que son mayores de 35 años, la inteligencia artificial es el demonio. Y es una reacción natural ante lo nuevo. Ya lo hemos visto con millones de otras tecnologías que hoy vamos a analizar también. Y esto es producto del temor, el miedo, el terror a lo desconocido. Y no es algo que diga yo. Hay un teorema que me respalda, que es el famoso teorema de Adams, que dice que la tecnología que aparece hasta los 15 años, es decir, aparece una tecnología nueva y vos tenés entre 0 y 15 años, es absolutamente normal. Nadie se va a maravillar o se va a asustar por una tecnología que aparece en los primeros 15 años de vida de una persona. Entre los 15 y los 35 años, si aparece una nueva tecnología, es emocionante, es algo en lo que hay que indagar y meterse y usarlo porque es lo mejor del universo. Pero si esta tecnología aparece una vez que cumpliste los 35 años, está absolutamente todo mal, va totalmente en contra del orden natural de las cosas. Es algo que viene a hacernos daño, es algo que trata de eliminar los vestigios del pasado y de las formas en las que es una mierda, es el demonio. Pero detengámonos un segundo a pensar. ¿Quién tiene hoy más de 35 años y ve a la inteligencia artificial como un demonio? Y nosotros que tenemos menos de 35 años, es un decir, la vemos como algo fantástico, algo en lo que hay que meterse realmente. ¿Quiénes son aquellas personas que hoy están en contra de la inteligencia artificial o que la miran con cierto desprecio o con cierto miedo o con cierto temor? Por ejemplo, número 1, tus profesores. Tus profesores fueron formados de una manera en donde la inteligencia artificial no tenía ninguna cabida porque directamente no existía. Entonces, el primero que le va a dar la espalda a la inteligencia artificial es tu profesor, porque se formó de otra manera, porque quiere que vos seas igual a él y te forma de la misma manera que lo formaron a él hace 15 o 20 años atrás. ¿Quiénes más tienen más de 35 años y ven a la inteligencia artificial como un demonio? Los directivos de tu facultad. Aquellas personas que dictaminan qué es lo que se enseña dentro de la academia y qué es lo que está absolutamente errado y fuera de todo tipo de beneficio posible para los estudiantes y que hay que mantenerlo afuera. Los directivos de la academia. Los directivos de la facultad. Obviamente hay excepciones. Yo, de hecho, soy una de esas excepciones porque yo tengo más de 35 años y, sin embargo, veo a la inteligencia artificial como una fuente enorme de potencial y de oportunidades. Ojo. No con esto estoy queriendo decir que la inteligencia artificial no llegue a ser un demonio en cierto aspecto. Toda moneda tiene dos caras, y si bien hay algo que es fabuloso en la inteligencia artificial, que viene a ayudarnos, a colaborar con nosotros, a hacer que nuestras tareas repetitivas se hagan automáticamente, a proveernos de millones de análisis que a nosotros nos llevarían años tratar de hacerlo. Ella lo hace en nada, 1 minuto o menos. Y de la misma manera que yo, hay otras personas que tienen más de 35 años también y lo ven con buenos ojos. Ahora, el punto es que la situación es urgente. ¿Por qué es urgente? Porque de 2 años a esta parte apareció una nueva revolución tecnológica, que es la revolución tecnológica de las inteligencias artificiales, y arrasó absolutamente con todo. Pensemos en las grandes innovaciones tecnológicas que sufrió la arquitectura dentro particularmente del proceso de diseño y todo lo que tenga que ver con la representación arquitectónica, con el dibujo. Nuestra primera gran explosión fue la aparición del CAD.
El CAD apareció allá a mediados de los 80 y tardó como 20 años en establecerse finalmente, es decir, en que todas aquellas personas que veían al CAD como un demonio, yo me acuerdo de Drake, un profesor en la facultad que me rompió una entrega delante mío, me dejó libre, tuve que cursar la materia de nuevo, porque me dijo, esto no es dibujo, tenés que aprender a dibujar con el lápiz. Bueno, él era uno de los que vio al CAD, no a la inteligencia artificial, al CAD en su momento como un demonio. Tanto tardó en imponerse el CAD que hasta hace poco tiempo me han llamado de universidades, alumnos, me han convocado los alumnos para que vaya yo a tratar de convencer a sus profesores de que los dejen usar CAD en sus trabajos. A la larga, todo el mundo adoptó el CAD, o básicamente el 99,9% de las personas. Conozco gente que hoy sigue trabajando en tablero, porque la tecnología te lleva por delante, o sea, te tenés que subir a esa tecnología y cuanto antes te subas, mejor, porque podés aprovechar los beneficios que esa tecnología te da. Entonces, a lo largo de 20 años, desde el 86 que aparece el AutoCAD hasta, pongamos, el 2000, 2002, 2003, ponele, la gente o se fue jubilando, dibujando a mano, o se pasó al CAD con todas las dificultades que tiene pasarse a una tecnología que ya está madura, en donde hay gente que te pasa por encima porque ha adoptado unos flujos de trabajo que son bestiales, y uno que recién agarra la herramienta y que pone una teclita así, otra acá, mueve el mouse después hasta acá, aprieta otra teclita, o que trata de imitar procesos de trabajo, flujos de trabajo que usaba cuando usaba el CAD. No se puede, porque la tecnología es distinta. El resultado es el mismo, un plano impreso, pero todo el proceso es diferente. Y toda esa gente que veía el CAD como demonio, a la larga o se subió al tren tarde, o bien se jubiló. Y es curioso porque hoy estamos viviendo lo mismo, pero con una revolución tecnológica que pertenece a 20 años atrás. Después de la metodología CAD apareció la metodología BIM. Y la metodología BIM venía a ofrecer un montón de mejoras en la productividad que la gente la miraba como el demonio. No, el BIM es el demonio. Te dibuja las cosas en 3 dimensiones. ¿Dónde están los planos? ¿Dónde están las ventanas? ¿Dónde está el simbolito de corte? Hasta el día de hoy, 2024, siendo que el BIM aparece allá por el 2006, masivamente, digamos, hay gente que todavía está pensando si cambiarse al BIM o no. Hay gente que sigue trabajando en CAD y que no sale del CAD porque el BIM es difícil, es algo desconocido, le tiene miedo, le tiene terror, ya tiene un surco hecho por el que va tranquilo haciendo su trabajo de la misma manera que lo venía haciendo los últimos 20 años. Entonces, ¿por qué cambiar a una tecnología que en teoría es mejor y todo el mundo está adoptando? El BIM fue el demonio en ese gran cambio que tuvimos los arquitectos en nuestra forma de trabajar en nuestras oficinas. Y hoy con las inteligencias artificiales pasa exactamente lo mismo. Los jóvenes entre 15 y 35 años abrazan con pasión y con tanto entusiasmo las inteligencias artificiales porque son todo lo que está bien, todo lo que uno tiene que utilizar, todo lo que están buenísimas. Y los que no, los que la ven como un demonio, son los que tienen recelo, los que les tienen miedo a la herramienta, los que no quieren potenciar el uso de esa herramienta porque saben que muchísimas personas que vienen por detrás ya vienen trabajando con esa herramienta y los van a pasar por encima y los van a dejar sin trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial es el demonio para ellos. Yo vengo a decirte hoy que la inteligencia artificial no es un demonio. ¿Y por qué particularmente hago este video diciendo esto si yo sé que de acá a 20 años vos vas a jubilarte o vas a adoptar la inteligencia artificial? Porque esta revolución viene a una velocidad tan grande, pero tan grande, que no sabemos cuánto tiempo va a durar sin que venga otra mucho mayor todavía, que puede ser que sea la computación cuántica, o vaya uno a saber
saber qué cosa, porque ya es difícil sentarse y mirar hacia el futuro y no quedarse como Fritz Lang cuando imaginó las ciudades del futuro allá por la década del 20. Cualquier imaginación que hagamos sobre el futuro va a ser necesariamente retrofuturista. Y la inteligencia artificial genera tanto pavor, tanto miedo y tanto terror en, como te decía, nuestros profesores, nuestros jefes, los directivos de las academias, porque no solamente cambia la forma en la que hacemos las cosas, como lo hizo el BIM y el AutoCAD y el tablero con los Rotring en su momento, cuando antes se dibujaba con tiralíneas, cambia la forma en la que pensamos la arquitectura. Antes, al comenzar un proyecto, teníamos la hoja en blanco y nuestra cabeza funcionaba todo lo posible para empezar a imaginar algo que trasladábamos al papel y lo íbamos formando, y poco a poco se iba generando este proyecto, hacíamos una maqueta eventualmente para verificar lo que habíamos hecho, nos enamorábamos de nuestro proyecto. Hoy esto ya no es así, porque la inteligencia artificial es tan pavorosamente productiva y eficiente en cuestión de darnos ideas y más ideas, que a nosotros nos convierte en una suerte de, casi te diría, curador de las posibilidades que nos da la inteligencia artificial que nosotros tomamos para nuestro proyecto. Y esto da un miedo terrible, porque si una inteligencia artificial te puede resolver una planta de un edificio de departamentos óptima, de manera que hasta el último centímetro cuadrado sea rentable y que a su vez cumpla con todas las normativas de la ciudad o del municipio o del ayuntamiento a donde tenés que aprobarla, en cualquier momento nos va a dejar sin trabajo. Si yo me dedico a resolver plantas y ahora resulta que la inteligencia artificial lo hace en 15 segundos. Y es un miedo lógico. Cualquiera mirando la situación así rápidamente va a decir: la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Y acá yo quiero citar a un actor fundamental en todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, que es Kai-Fu Lee, que en el 2018 dijo: la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. El trabajo te lo va a quitar alguien que emplee inteligencia artificial para hacer su trabajo. Y contra eso no hay nada que se pueda hacer. Del 2022 a esta parte, los flujos de trabajo del proceso creativo han cambiado radicalmente. Hoy todo lo que se enseña en la universidad no tiene nada que ver con las posibilidades que hoy son ciertas dentro del campo del diseño arquitectónico. 2 años. Hoy, en un par de horas, y no te exagero, podés pedirle a una inteligencia artificial como Architectors que te desarrolle un proyecto de vivienda habitacional con comercios en planta baja y que te haga un paseo comercial y que te resuelva las plantas de manera tal de que aproveche al máximo la cantidad de unidades para que el que pone la plata, porque siempre hay alguien que pone la plata y saca rédito del trabajo que nosotros hacemos, se beneficie, muchas veces en detrimento de la población que va a vivir en ese lugar. Pero esto no es culpa de la inteligencia artificial, es culpa de los que ponen la plata. La inteligencia artificial no es ni mala ni buena. El uso que le damos a la inteligencia artificial puede ser malo o bueno. Pero volviendo a esto, en un par de horas vos podés resolver ese edificio, tener rápidamente tu modelo BIM, hecho completo con un LOD 200 y a continuación empezar a ver el lenguaje arquitectónico, someterlo a distintas inteligencias artificiales, tener una tormenta de ideas delante tuyo entre la inteligencia artificial y vos, en donde el arquitecto de nuevo pasa a ser un curador y dice: esto me gusta, esto también me gusta, esto también me gusta. Finalmente se resuelve un proyecto que tiene mucho de mí, pero también tiene mucho de el demonio, la inteligencia artificial. Y es que hay que aceptarlo, es un colaborador, es un socio hiperproductivo que siempre está de buen humor y que siempre te dice: sí, claro, vamos a hacerlo, y vos le pedís 200 opciones y nunca se cansa.
La inteligencia artificial cambió el modo en el cual pensamos la arquitectura, cambió el modo en el cual nuestro acto creativo se generaba. Aparece un actor nuevo dentro del discurso proyectual que antes no estaba. Y no podemos estar formando arquitectos que van a salir en el 2030 enseñándoles flujos de trabajo proyectuales, flujos de diseño, a la manera de Le Corbusier o Mies van der Rohe, por más grandes que hayan sido. Si ellos hubieran tenido la posibilidad de trabajar con inteligencia artificial, habrían sido muchísimo más grandes todavía. Entonces, imagínense el miedo que tienen los profesores hoy, que ven como todo lo que han aprendido hasta el día de la fecha, de repente cambia radicalmente. Y en realidad no es tan así, no cambia, se agrega un actor, como decía recién, que potencia absolutamente nuestro flujo creativo. La inteligencia artificial no nos quita creatividad, nos asiste en nuestro diseño creativo. Y los alumnos de hoy en día tienen que estar formados bajo este paradigma. No pueden estar formados bajo un paradigma de la década del 50. La IA no es un demonio. La IA nos ayuda a hacer nuestras tareas repetitivas automáticamente. La IA nos permite hacer mucho más en menos tiempo para obtener productos de mayor calidad o para obtener más productos de la misma calidad. La IA no viene a reemplazarnos, viene a potenciarnos. Quien se resista al cambio corre el gran riesgo de quedarse atrás, muy atrás, en muy poco tiempo. Fíjense lo que pasó en 2 años. Tal como ocurrió con el CAD y con el BIM, va a suceder y está sucediendo con la inteligencia artificial. Aquellas personas que no adopten la nueva tecnología, con el pasar del tiempo, y estamos hablando de un tiempo muy breve, van a ver cómo su flujo de trabajo se convierte en algo obsoleto. Quienes no adopten esta tecnología inmediatamente van a ver cómo el mercado les empieza a dar la espalda. Así que hoy yo vengo a decirte, a vos que tenés 35 años, o no importa la edad, a vos que mirás la inteligencia artificial como un demonio, que dejes de mirarla de esa manera y que la adoptes y que la empieces a utilizar en tu flujo de trabajo. No hace falta que te metas de cabeza así, de golpe, y que de un día para el otro tu flujo de trabajo cambie. No, pero empezá a hacer un trabajo progresivo. No te asustes con que las inteligencias artificiales no tienen crack y yo no tengo dinero para comprar la membresía de una inteligencia artificial, entonces me voy a quedar afuera. No. Hay inteligencias artificiales que son open source, por ende son gratuitas y las podés utilizar. Hay inteligencias artificiales que naturalmente, aunque sean de pago, te ofrecen ciertos créditos mensuales, algunos semanales, algunos diarios inclusive, para que vos día a día puedas usar esos créditos y te metas muy de a poquito, pero con firmeza, dentro del flujo de trabajo que te ofrece la inteligencia artificial. Y para eso estoy yo acá, para ayudarte. Yo trato de incorporar en todos mis videos inteligencias artificiales que nos dan ciertos créditos gratuitos, o por lo menos de informarte de ciertas inteligencias artificiales que ya están haciendo tal cosa y que antes no se podía hacer y que por eso ahora valen tan caras, pero dentro de unos pocos meses va a costar muchísimo menos, si es que no va a ser gratuita, si es que no van a aparecer inteligencias artificiales de generación de video, por ejemplo, que hoy son el boom, inteligencias artificiales que sean open source y que las podamos usar de forma gratuita. Lo peor que puedes hacer es darle la espalda, porque en muy poco tiempo, pero en muy poco tiempo, te vas a dar cuenta que tu forma de trabajar es obsoleta y que ha sido el mercado el que te dio la espalda a vos. Enseguida te doy las instrucciones para participar del sorteo, donde voy a sortear una clase online gratis, pero quisiera darle un cierre a esto. La inteligencia artificial no es el demonio, aunque lo parezca. La inteligencia artificial viene a darnos una inyección de potencia en nuestro trabajo y no podemos desaprovecharla. La inteligencia artificial se presenta como un flash en la historia de la humanidad
un tren al que hay que subirse inmediatamente porque el tren no para, el tren no te espera. Y cuanto más tardes en subirte al tren de la inteligencia artificial, mayor cantidad de contenido vas a tener que aprender para ponerte a tiro de las personas que usan la inteligencia artificial porque nacieron en la época de la inteligencia artificial y se metieron desde el día 1. La IA no es el demonio. Si miramos para atrás, vamos a ver que pasó lo mismo con absolutamente todas las tecnologías nuevas, pero finalmente, tarde o temprano, la gente adoptó esas nuevas tecnologías y la vida continuó su curso. Así que te invito a que dejes de tenerle miedo, te invito a que empieces a mirarla con cariño, a tratar de encontrarle posibilidades dentro de tu forma de trabajar o dentro de nuevas formas de trabajar, porque de eso depende el futuro de nuestra profesión. Para terminar, te dejo las instrucciones para participar del sorteo. Lo único que tenés que hacer es comentar al pie del video cuál es tu postura frente a la inteligencia artificial, cuál es tu reflexión. ¿Estás a favor de lo que yo digo? ¿Estás en contra? ¿Qué pensás? Quiero saber qué pensás, quiero saber qué piensan tus profesores, qué piensan en tu universidad, qué piensa tu papá arquitecto, tu abuelo arquitecto, qué pensás vos. Pasado un mes, yo sorteo entre todos los que han comentado una clase online y si la ganaste te doy un mensajito, te pongo un comentario a tu comentario y te digo ganaste, comunícate conmigo. Tenés una semana para comunicarte. Si no te comunicas conmigo durante esa semana, esa clase la sorteo dentro de los miembros del canal. Hacete miembro del canal porque tenés muchísimas chances de ganar esta segunda vuelta, si se quiere, del concurso si quien gana no se entera o no quiere o lo que fuere. Así que nada más. Te dejo de este lado el botón para suscribirte a mi canal y te dejo de este otro lado un par de videos de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es el futuro de nuestra profesión y de todas las profesiones.